Y ahora yo quiero preguntarles a ustedes, levante la mano quién piensa en el futuro y en un futuro más apocalíptico. Sin miedo, ¿eh? La verdad. Bien, veo un par de manos levantadas. ¿Y quién piensa en un futuro más deseable, con más positivismo y que lo ve como algo posible? Ok, un par de manos levantadas ahí también. Bueno, es un lindo debate. Así que para eso vamos a estar metiéndonos más de lleno con esta charla denominada Solar Punks y cómo sería un futuro deseable. Vamos a ver cómo podemos hacer para que se combine la tecnología, la naturaleza y la humanidad con el fin de alcanzar el desarrollo productivo sostenible. A ver si eso es posible, a ver si qué sale, qué debate puede surgir. Los invito a ustedes también a poder reflexionar junto con ellos. Así que los vamos a ir presentando. Primero vamos a invitar a Eyal Weintraub, coordinador nacional responsable de alianzas estratégicas de Jóvenes por el Clima y TECOA. Un aplauso, por favor. Sofía Croxato, directora ejecutiva del Laboratorio para la Transición Energética. Un gran aplauso, por favor, también. Julia Mensa, CEO de Nunatac Biotech. Un aplauso, por favor, también. Un placer tenerlos acá. Pueden pasar. Y va a moderar Rubén Altman, founder y managing partner de Antom. Así que muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Un lujo estar con este panel, que en realidad en vez de presentarlos voy a dejar que se presenten ellos, que lo van a hacer mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Así que, Julia, por favor. ¿Se escucha? Bueno, sí. Mi nombre es Julia, soy cofundadora de Nunatac Biotech, una startup que se dedica a restaurar suelos y promover el crecimiento de plantas en condiciones adversas. Y bueno, para mí también es un honor estar acá. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Mi nombre es Sofía, soy cofundadora del Laboratorio para la Transición Energética Justa acá en Argentina. Soy chilena, pero estoy viviendo en Ciudad de Buenos Aires. Y desde el laboratorio queremos impulsar una visión regional y nacional sobre el vínculo entre desarrollo, energía, transiciones y cambio climático. Buenas, ¿qué tal? Bueno, me llamo Eyal, soy activista climático o militante socioambiental, según quien pregunte, emprendedor por la sostenibilidad y soy parte de una organización que se llama Jóvenes por el Clima Argentina, que trabaja para instalar la crisis climática y ecológica en la agenda pública, mediática, social a lo largo del país, y también de una organización que se llama TECOA, que desarrollamos experiencias educativas inmersivas para capacitar a juventudes en innovación, sostenibilidad, liderazgo y darles las herramientas y la red para que puedan insertarse de manera profesional en la industria climática. Y bueno, un placer estar acá hoy con ustedes. Gracias. Y yo soy Rubén Altman, soy managing partner de Antom, que es un fondo de inversión, o como preferimos denominarnos, una germinadora de startups y emprendimientos regenerativos que trabajan específicamente desde la ciencia y la tecnología en las áreas del agro, alimentación y uso del suelo. Además del trabajo que hacemos desde Antom, también trabajamos bastante activamente en desarrollar lo que se llama la comunidad Climatec en Argentina y Latinoamérica, promoviendo distintas actividades, conferencias, y bueno, el año pasado conseguimos, junto con otros startups que se dedican al tema, cofundar la organización Climatec Argentina como colectivo de emprendimientos climáticos. Habiendo dicho todo eso y como disparador de la charla, si podemos, que preparamos para que sirva como fuente de inspiración para conversar. Dear Alice, this place is yours now. It's a handful, but nothing worth doing is easy. The land is more than just dirt. If you look after it, it will feed you forever. You're a smart one. I know you'll be okay come rain or shine. And remember, a business is only as good as its people. So treat them well.
Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. So, eat well, Alice, and keep planting those seeds. Because how we eat today feeds tomorrow. Este video está hecho obviamente no por nosotros, sino por una marca de yogures que se llama Chobani y que ilustra un poco un futuro en el cual se mezclan y convergen la naturaleza y tecnología. Y tomando eso, bueno, primero vamos al título de la charla, que es Solarpunk, cómo es un futuro deseado, y seguramente muchos de ustedes se preguntan, ¿qué es Solarpunk? Así que, Eyal, ¿querés contar un poco? Voy a intentarlo. Los Solarpunk es una corriente artística, política, cultural, que se hace la pregunta de cómo se vería un futuro sostenible y qué es lo que podemos hacer hoy para lograrlo. Contrario a lo que está hoy en día en el mainstream, en lo hegemónico, que es que nos imaginamos el futuro y nos imaginamos distopías, nos imaginamos lugares donde todo está peor que lo que está hoy en día, los Solarpunk plantea que para justamente lograr construir futuros deseables, primero tenemos que imaginárnoslo. Como el paso previo a la factibilidad, a ver cómo lo logramos, es entender qué es lo que queremos lograr, es generar esa deseabilidad. En términos de Galeano, creo que los Solarpunk plantea volver a buscar esos horizontes, esas utopías, que tal vez en el último tiempo parece que nos quedamos sin. Y los Solarpunk justamente en esta búsqueda de lograr un desarrollo sostenible, un futuro sostenible, se hace la pregunta de, bueno, ¿cómo se puede lograr un desarrollo armonioso entre tecnología, humanidad y naturaleza? Podríamos decir también que humanidad y naturaleza tenemos que verlo como parte de una misma cosa, y eso me parece una conversación interesante también. Y lo que tiene para mí de distintivo los Solarpunk es que justamente te muestra imágenes y videos y plantea desde lo estético también, desde lo deseable, desde algo bello, cómo podemos vivir en un futuro deseable. Y creo que encontrar maneras de comunicar la crisis climática y ecológica, el cambio climático, el calentamiento global, una manera que es atractivo para un público general y una manera que justamente sea por la propositiva y que entusiasme, me parece hoy en día y nos parece una búsqueda muy interesante, y por eso que teníamos ganas de conversar sobre esto con ustedes hoy. Está buenísimo, tocaste un montón de temas cuando explicaste Solarpunk. Quizás para ir bajándolos a distintos puntos, hay un manifiesto Solarpunk que de alguna manera va pasando por un montón de los puntos que tocó Eyal, y podemos ir pasando por algunos puntos de esos que vos mencionás a partir del manifiesto y los conversamos. Por ejemplo, nombrabas esto de que Solarpunk sirve justamente la parte punk, es como una respuesta a ese futuro distópico que muestran lo que es las corrientes mainstream actuales, y que por eso el sufijo punk, como que es un movimiento contestatario. Y de hecho, los primeros dos puntos del manifiesto son: somos Solarpunks porque nos han arrebatado el optimismo y estamos tratando de recuperarlo. Somos Solarpunks porque las otras opciones son el negacionismo o la desesperación. Y ustedes que están trabajando todo el día en cuestiones climáticas, ¿les pasó esto, esta ecoansiedad o esto de a veces verse abrumados por la desesperación, y cómo conviven con eso? Si quieren, voy yo. Bueno, voy a partir un poco como por mis inicios, como quizás, no sé si me defino como activista climática, pero yo en Chile vivía en una zona que está muy cerca de la cordillera de los Andes y donde confluyen ríos, donde el suelo es fértil, donde la gente solía vivir mucho del turismo, de cultivar la tierra, donde se venera un montón la montaña, etc. Y comenzaron a llegar multinacionales, principalmente mineras y una empresa, AESGener, que planteó construir un proyecto que se llama Alto Maipo, donde el proyecto metía
todo el cauce del río, que es un río de 70 kilómetros que se llama Río Maipo y que abastece gran parte del agua de Santiago de Chile. Y esta empresa proponía una solución para generar energía, que era hacer una central de paso, donde en el fondo se hacía un hoyo gigante en la cordillera, se metía el río en esa central de paso y se hacía pasar el agua por diferentes turbinas en diferentes lugares. Entonces, yo en ese momento tenía 15, 16 años y pensaba cómo es posible que puedan meter un río entero, que no seque en la cuenca, para generar más energía cuando hay otras opciones. Y ahí me metí un movimiento que se llamaba No Alto Maipo para empezar a disputar este proyecto, empezar a discutirlo también en tribunales ambientales, etc. Y yo no sé si tuve como una ecoansiedad, pero sí tuve una movilización interna, un deseo de poder hacer frente a esto, que era un problema más que nada ambiental, podríamos hablar de la diferencia entre problemas ambientales, problemas de cambio climático, etcétera, pero ahí me empecé a meter en todo este tema de, bueno, nosotros como seres humanos estamos modificando la naturaleza, estamos modificando nuestro entorno, y esa modificación en pos del progreso, del crecimiento económico, etcétera, está generando que, bueno, no vivamos bien entre las diferentes comunidades, etcétera. Así que yo creo que, no sé si me sentí como ansiosa, pero sí me movilizó a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo y cómo podemos encontrar quizás una solución? Y no desde la desesperación, sino de, esto no debería estar pasando, debería estar ocurriendo otra cosa. Julia. A mí me pasa que creo que cuando veo un problema me dan ganas de hacer cosas, o sea, entonces creo que esa es como la primer respuesta. Obviamente que a veces hay ansiedad, una vez ve noticias, pero yo soy una optimista de la tecnología y me encanta, o sea, creo que realmente de la tecnología y de la naturaleza entendida como sí misma tecnología también en algún punto. Entonces, en ese sentido, creo que es una oportunidad pensar el futuro, como decía bien Eyal, de manera positiva, de manera de decir, bueno, qué futuros posibles deseamos y digamos, eso que podría ser el cambio climático o esos escenarios que son comunes y terribles, también pueden ser comunes y hermosos, y hay puntos de convergencia de personas y de organizaciones, de comunidades, diferentes actores, de diferentes industrias, buscando solucionar ese problema. Entonces, a mí lo que me produce es como ganas de activar puntualmente. Eyal, ¿querés? Sí, a mí me pasa que tengo ansiedad, pero no sé si lo calificaría como ansiedad climática específicamente o ansiedad desde lo patológico. A mí me termina pasando que esa ansiedad es la que me termina empujando a convertirla en acción. Y me pasa que soy muy optimista sobre el futuro, por más de que a veces no estén dadas las mejores condiciones todavía. Por dos motivos. Por un lado, me motiva mucho, y creo que la gran razón por la que no tengo ecoansiedad es por la calidad y cantidad de compañeros y compañeras que tengo en Jóvenes por el Clima a lo largo de todo el país. O sea, a mí cuando me preguntan si soy optimista, digo que sí, y soy optimista por ellos y por ellas, porque sé de primera mano la cantidad de personas y lo capaces que son, que están trabajando para resolver esta temática a lo largo de la Argentina, a lo largo de Latinoamérica y a lo largo del mundo. Y después también porque en simultáneo, algo que escuché varias veces de una charla muy buena que dan los chicos y las chicas del Gato y la Caja, es que es cierto que estamos viviendo un momento de crecimiento exponencial de las consecuencias del cambio climático, pero también estamos viviendo un momento de una curva exponencial positiva sobre las soluciones. O sea, nunca hubo tantas personas trabajando esta temática en simultáneo, nunca hubo tantas empresas, tantas organizaciones creciendo y surgiendo, y entonces eso a mí me da optimismo, me da esperanza.
Sí, creo un poco como decía el manifiesto, creo que el optimismo es la única vía posible, ¿no? Y además, una cosa buena que tenemos ahora es que hay un montón de soluciones y medio que sabemos qué es lo que hay que hacer para justamente no caer desde el borde del abismo, sino ir para el otro lado. Justamente en el punto 3 del manifiesto Solarpunk dice: el Solarpunk es una visión de futuro que encarna lo mejor que la humanidad puede lograr. Un mundo post-escasez, post-jerárquico y post-capitalista, donde la humanidad se ve como parte de la naturaleza y las energías limpias sustituyen a los combustibles. Y acá quizás quería entrar un poco más en la cuestión, más allá de lo aspiracional, en la cuestión más pragmática, de decir, bueno, es todo hermoso, pero hay cosas que vamos a necesitar para mantener ciertos logros humanos, para mantener un estilo de vida, y entre ellos la energía. Y entonces, Sofía, vos que estás en el laboratorio de transición energética, ¿es factible esto o es solo una expresión de deseo? Bueno, primero que incómoda la pregunta. Creo que está bueno que cuando pensemos en futuros deseables también podamos pensar en el presente y que eso nos incomode. En el fondo hay una contradicción constante entre lo que hacemos y entre eso que deseamos o aspiramos a hacer o hacer. Para mí pensar en dejar de quemar combustibles fósiles es una pregunta incómoda. Y ahora les quiero explicar un poco por qué. Porque en el fondo algo que ya es un consenso es que a mayor consumo de energía y a mayor emisiones, mayor desarrollo humano. Al menos así es como ha venido ocurriendo a lo largo de nuestra historia. ¿Y qué implica un mayor desarrollo humano? O al menos cómo lo he estudiado yo y cómo lo veo yo. Bueno, implica una mejor vida, un buen vivir, el que todos podamos acceder a derechos básicos, el que todos podamos educarnos, tener una buena salud, que no haya desigualdad social, etc. Entonces, bueno, ¿cómo logramos desarrollarnos, verdad? ¿Cómo alcanzamos ese desarrollo que sea sostenible y al mismo tiempo sin quemar combustibles fósiles? Bueno, la primera mala noticia, después voy a las buenas noticias, es que una de las agencias que se dedica al tema de la energía y es una de las más reconocidas a nivel mundial, tiene un montón de científicos, de hecho hay una chica que es de acá, de Argentina, que se dedica a temas de eficiencia energética y ahora la llamaron desde la Agencia Internacional de Energía, que es María Ibáñez, que nada, es una científica que yo encuentro que es buenísima. Entonces la Agencia Internacional de Energía, ¿qué es lo que nos dice? En el futuro, la quema de combustibles fósiles no va a desaparecer. O sea, todos los modelos que ellos han ido haciendo, que en el fondo plantean la descarbonización, el net zero, etcétera, ese modelo incluye, aunque sea un restito de quema de combustibles fósiles. Entonces los combustibles fósiles básicamente son necesarios para que nosotros podamos existir y podamos desarrollarnos. Ahora, ¿qué es lo que también, cuál es la noticia buena? Bueno, la noticia buena es lo que veníamos hablando hace un rato, que hay soluciones para poder bajar la quema de combustibles fósiles de la matriz energética. Además, la matriz energética en el mundo es la que aporta alrededor del 73% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos que encontrar soluciones para poder bajar esos gases. Y si yo les dijera una respuesta fácil y simple, sería la incorporación de energías renovables no convencionales. Pero esa no es la respuesta, sino que la respuesta que yo creo es la mejor hoy en día es cómo nosotros, desde Argentina, desde Chile, desde la región latinoamericana y desde los países que todavía no hemos alcanzado un óptimo de desarrollo, realizamos nuestra transición energética.
¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, buscamos las soluciones locales y regionales para poder descarbonizar nuestra matriz, al mismo tiempo que tomamos esa transición, ¿cierto?, como una ventana de oportunidad para ir desarrollando una mejor matriz energética, pero al mismo tiempo que eso nos permita, bueno, mejores empleos, innovación, invertir en ciencia y tecnología, ¿cierto?, invertir en educación para poder desarrollarnos. Trato de resumir un poco la idea. Sí, a un ver montón si- de información, así que soy muy rápido, me dice. Conceptualmente lo que se habla es la relación entre desarrollo humano y energía. Necesitamos un periodo de transición donde vamos a seguir quemando combustibles fósiles, pero esos los vamos a ir reduciendo, esa quema, a través de múltiples eficiencias. Por un lado, hay un montón ahí, bueno, y ahí acoto un poco, hay un montón de tecnologías que tienen que ver con eficiencia eléctrica. Por el otro, con reemplazar lo que decías de la matriz energética y usar mucho más energía solar, de donde viene, bueno, justamente solarpunk, eólicas o energía nuclear incluso, como cuestiones descarbonizantes. Y después, quizás, no sé si confiar, pero seguir desarrollando las tecnologías que con suerte nos llevan a ese puchito que todavía dice que los centros de uso de energía que va a hacer falta, conseguir o que no haga falta, o bien que va a haber tecnologías o que la decarbonización llegó a tal punto que el mundo va a estar en capacidad de absorber esa poca energía fósil que todavía tenemos que consumir. Sí, nada, es mucha información, pero mira, yo creo que esto se puede resumir a 3 cosas fundamentales. Primero, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las energías renovables no convencionales, esta nueva tecnología que se viene a agregar a nuestra matriz, no nos va a salvar de la crisis climática, ¿ya? Pero sí nos van a permitir diversificar mucho más nuestra matriz energética y que ese puchito que tú dices de combustibles fósiles sea la menor cantidad posible. Ahora, claro, ustedes están pensando, bueno, pero ¿qué pasa con todas las corporaciones que explotan petróleo, que explotan gas? ¿Qué ocurre con el precio de los commodities? ¿Qué ocurre con la geopolítica? Bueno, esa es la segunda parte. Yo creo que como sociedad, primero como nación, después como región y después podríamos hablar del mundo, creo que mirar el problema a nivel de escala nos hace también bajar un poco esa ansiedad que tenemos de querer solucionarlo todo al mismo tiempo. Pero la segunda parte es, hay que llegar a un consenso político, social, cultural respecto a, bueno, cómo vamos a consumir energía y quiénes van a consumir esa energía. O sea, es muy diferente hablar de una persona que consume energía acá en Argentina a una persona que está consumiendo energía en Suiza, a una persona que está consumiendo energía en África, a una persona que está consumiendo energía en Estados Unidos, como también una persona que consume energía en Cava, una persona que consume energía en el conurbano, en Corrientes, en Neuquén, etc. O sea, hay diferentes formas de consumir esa energía. No es equitativo. O sea, hay, no sé, Estados Unidos, una persona promedio consume casi 100.000 kWh al año, mientras que acá en Argentina una persona promedio consume 20.000 kWh al año. La diferencia es gigante en cómo consumimos esa energía. Y después también hay una diferencia muy grande en quiénes acceden a la energía. ¿Cómo se accede a esa energía? Cuando hablamos de soluciones para bajar la quema de combustibles fósiles, también está bueno pensar en soluciones para que todos puedan acceder a la energía, para que se distribuya de mejor manera. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías también vienen a aportar a la discusión. Ya que nombraste nuevas tecnologías, voy a pasar porque lo cruel de los paneles es que podemos conversar de esto 3 horas, Infinito, pero hay sí. un par de temas más que me gustaría tocar. Y después seguimos conversando Sí, claro, fuera. sí. Tenemos el punto 21, ¿no?, del manifiesto Solarpunk. Dice que en el Solarpunk nos hemos parado apenas a tiempo para frenar la lenta destrucción de nuestro planeta. Hemos aprendido a usar la ciencia sabiamente para mejorar nuestras condiciones de vida como parte de nuestro planeta.
Ahí, Julia, te quiero preguntar, porque habla mucho de ciencia y cómo usamos la ciencia para mejorar nuestra calidad de vida. Así que quería pedirte si podías ampliar un poco de lo que hacen en Nunatec y cómo desde la ciencia desarrollan cosas justamente para mejorar la calidad de vida y del planeta. Bien. Primero voy a responder algo que cuando estaba escuchando dije, qué bueno sería que tipo en un futuro quien esté respondiendo tipo sea, no sé, una planta, no yo, ¿entienden? O sea, como en la respuesta, y ya lo decía al inicio, en la respuesta de un futuro deseable en el que converge la naturaleza, la tecnología, la ciencia, bueno, la energía y otros desarrollos, digo, también... A ver, hago este comentario simplemente para decir lo que nosotros hacemos en Nunatec, que es buscamos descifrar cómo la naturaleza sobrevive en condiciones extremas. Nosotros actualmente trabajamos con hongos y bacterias que vienen de Antártida o de lugares extremos y aprendemos cómo, por ejemplo, una planta sobrevive tapada de hielo durante todo el año, sin nutrientes, casi sin agua, y tomamos esos microorganismos para diseñar nuevas soluciones que puedan ayudar a nuevas plantas, a nuevas especies vegetales, a que puedan sobrevivir en las condiciones cada vez más extremas que venimos en relación al clima. Entonces, creo que la ciencia, yo no soy científica, yo acompaño desde el negocio y quizás de traducción también a mis socios. Mis socios desarrollaron una larga carrera como biotecnología y en definitiva lo que buscas hacer es con ciencia y tecnología entender los mecanismos de la naturaleza y a partir de ellos, digamos, tomar. Nosotros hoy trabajamos con microorganismos que tienen millones de años de evolución, muchísimos más que nosotros. Entonces, ¿qué haríamos si nosotros empezamos a entender y nos empezamos a decir, che, ¿cómo hizo para sobrevivir en determinadas condiciones? Y buscamos que justamente la naturaleza empiece a dar esas respuestas o por lo menos nos empiece a tirar insights de esos desafíos y van a requerir muchísimo esfuerzo de nuestra parte y por eso sin ciencia y sin gente muy capaz para hacerse las preguntas y metodología correctas, sería muy difícil, así que eso es un poco lo que hago. Sí, me hace acordar un poco el concepto de biomimética, ¿no? No sé si lo trabajan ustedes o conoces otros startups o empresas que trabajen sobre eso. Sí, biomimética de alguna manera sería justamente aprender de la naturaleza e imitarla para diseñar soluciones y resolver problemas. Sí, hay muchas startups. Nosotros hacemos restauración de suelos, Nunatec. Después, por ejemplo, hay una startup que se llama Nat4Bio, que lo que hacen es cobertura, también a partir de un polímero, de un hongo, logran una cobertura para que las verduras puedan durar muchísimo más. Siendo, digamos, o sea, y es una argentina. Después tenemos otra que se llama, no sé, por ejemplo, STAM, es una empresa de biotecnología muy grande que está acá en Buenos Aires, que están buscando de alguna manera democratizar el acceso a la biotecnología y estoy simplificando un montón, pero de alguna manera se inspiraron en el funcionamiento de una vaca, en el bioreactor. O sea, uno se puede pensar en cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionamos nosotros, los seres vivos, para pensar máquinas, por ejemplo. Es como que hay, no sé, hay cientos y a quienes les guste este tema los invito a que charlemos después un rato porque hay muchas opciones para inspirarse. Sí, el ejemplo decías de las máquinas, me gusta el ejemplo de que se inspiraron en la libélula para diseñar helicópteros. Por ejemplo, total. Muy básico de biomimética que están buenísimos. Sí, exacto. Vamos al punto 15 del manifiesto. Que dice, el solarpunk tiene que ver con la cultura maker de la juventud, las soluciones y las redes energéticas locales, las formas de crear sistemas autónomos que funcionan. Un poco habla de esta convergencia entre múltiples actores, entre distintas redes, y puentes que hay que hacer para justamente llegar a este mundo deseado. Y te quería preguntar, Eyal, desde tus diferentes sombreros y con los múltiples roles que tenés, ¿cómo ves justamente esta convergencia entre lo que es el mundo emprendedor, el mundo científico, el mundo activista? Y si ves que estamos caminando de la mano en la misma dirección o no. Bien. Voy a contar muy brevemente algo de mi recorrido personal que me ayuda a responder. Yo vengo del mundo de la política originalmente, nunca de la política partidaria, pero
siempre me reivindiqué y me reivindico como militante, y cuando arrancamos con Jóvenes por el Clima, no incorporábamos una perspectiva ni tecnológica ni emprendedora a los reclamos que nosotros traíamos. Yo, por ejemplo, por venir de la política, para mí criptomonedas era especulación financiera y absolutamente nada más. Y después por distintas experiencias que fui teniendo a lo largo de mi vida, fui conociendo muchas personas que me fueron abriendo puertas para entender, ok, bueno, acá por ejemplo hay muchísima especulación financiera, también tenés en la tecnología blockchain muchísimas herramientas para poder solucionar algunos de los problemas más acuciantes que tenemos ligados a las problemáticas ambientales. Y a medida de que yo me fui metiendo cada vez más y saliendo solamente del mundillo activista, militante, de la política, del tercer sector, para involucrarme cada vez más en el mundillo de la tecnología, de lo emprendedor, es que empecé a pensar y reflexionar sobre cómo hace falta que dialoguen más estos mundos, porque pareciera muchas veces que a los ambientalistas le hacen una cruz a los tecnólogos y los tecnólogos ven en los ambientalistas anarcoprimitivistas que quieren volver a vivir en las cavernas y yo por lo menos no ando en esa, yo disfruto mucho de ver Netflix a la noche y no estoy dispuesto a sacrificarlo. Y creo que hay una discusión muy interesante a dar, particularmente acá en Argentina, en un clima de muchísima polarización, donde pareciera que del centro a la izquierda, el tipo ideal de la juventud es el militante, el activista, del centro a la derecha es el emprendedor, y pareciera que no hay ningún tipo de diálogo ni sinergia entre el militante y el emprendedor, que no es nada más que el sector público y el sector privado llevado a su expresión individual. Y ahí creo que hace falta trabajar muchísimo la sinergia y la colaboración público-privado, entendiendo que la militancia, que la política, que las organizaciones generan la masa crítica, generan el contexto, generan las transformaciones en las regulaciones y los cambios de paradigma muchas veces, que después los emprendedores, después el sector privado, canaliza esa masa crítica, canaliza ese contexto y lo transforma en soluciones específicas para problemas específicos. Pero creo que mientras que sigamos viéndonos como enemigos, en una perspectiva de contrincantes, va a ser muy difícil que logremos construir la industria climática que necesitamos justamente para hacer que esas emisiones reduzcan en una curva exponencial y que a la vez podamos preservar la biodiversidad y no solamente mantener la calidad de vida que hemos logrado hasta ahora, sino que incrementarla particularmente para el porcentaje de la población que aún no se encuentra con sus necesidades básicas satisfechas. Y me parece que ahí lo ambiental tiene un rol interesantísimo que jugar, porque creo que lo ambiental tiene la posibilidad de articular y juntar sectores que normalmente no se juntan. Hace 2-3 años, con Jóvenes por el Clima, hicimos una movilización muy grande en Buenos Aires, en distintas partes del país, creo que fue el 21 o el 24 de septiembre de 2021, que fue titular en muchos medios de comunicación porque decía, por primera vez la Cámpora y la Juventud del PRO marchan juntos en una movilización. Y creo que ahí en lo ambiental tiene una posibilidad realmente muy interesante de justamente acercar y hacer que se sienten en la mesa dos actores que uno ve muy como antagonizantes, que son, en este caso, la Juventud del PRO y la Cámpora. Y uno pensaría, bueno, no los va a ver juntos en una marcha. Y me parece que en lo ambiental tenemos que tomarnos eso con responsabilidad, ¿no? Y ver cómo funcionamos como articuladores para sentar en una misma mesa a esos actores disímiles para generar las soluciones en la velocidad y en la magnitud que hace falta. Buenísimo, muchas gracias. Estamos con 30 segundos, según el reloj que está acá adelante, así que supongo que nos estamos quedando sin tiempo. Así que para cerrar, voy a leer el último punto del manifiesto como conclusión, que dice: el solarpunk es diverso, tiene espacio para la coexistencia de la espiritualidad y la ciencia, es bello y puede pasar ahora. Muchas gracias.